¿Cómo surgió la idea de crear esta película y de llevarla al cine? Pues bueno, de un titular de prensa. Yo leí el titular donde decía que un colegio de un barrio humilde de Zaragoza había logrado colarse entre, digamos, la élite de colegios de España que practican la disciplina del ajedrez y ganar el campeonato. Entonces vi ahí una historia de superación, una historia que podía ser muy bonita y una temática que a mí me interesa mucho, que era el papel de la educación y el papel del buen profesor, ¿no? A partir de ahí ya me enriqué. Le conté que había leído el artículo y que me gustaría un poco que me contara un poco cómo fue el germen de esa aula de ajedrez, por qué la creó, qué perseguía tras ello, y cómo fue su proceso tanto emocional y cómo vieron los chavales ese proceso. Y la conversación con Enrique fue muy enriquecedora porque de todo lo que me iba contando yo ya me iba imaginando imágenes de la película, personajes, iba un poco ya. Y cuando terminé de hablar con él, dije, o sea, Enrique, déjame 4 o 5 meses, que quiero desarrollar esto con mis guionistas, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y nada, nos pusimos a trabajar en la historia, a trabajar en los personajes, porque queríamos crear unos personajes a través de lo que nos había contado él. Y a los 4 o 5 meses le dije, oye, Enrique, que creo que hay una película maravillosa aquí. Y afortunadamente estaba hablando en aquellos tiempos con los productores de Telecinco, porque llevamos tiempo buscando una película que pudiéramos hacer juntos, y me proponían algunas ideas, y dije, no, hostia, no, creo que la tenemos, y es esta. Y afortunadamente les encantó. También lo que quiero preguntar es, ¿por qué son tan necesarias estas historias de superación adolescentes en la sociedad actual? Yo creo que porque nos identificamos mucho, ¿no? Yo con estos personajes que hay en la película, lo bueno que he tenido a la hora de dirigirlos, que yo tuve una adolescencia donde yo realmente vivía en un barrio obrero, donde, digamos, no era un chico fácil, era una persona o el hijo que todo el mundo debería o querría tener, y encontré esa figura del buen profesor, en mi caso de buena profesora, ¿no? Que vio que detrás de mí, aparte de un bandarra problemático, pues podía haber alguien que, bueno, marcándole pautas o haciéndole entender que podía hacer cosas, las llegaría a hacer, ¿no? Entonces, una vez que ves que esa figura existe, dices, joder, qué bonita es, y dices, coño, pues el cine yo creo que puede dar mucho de sí, y que lo mismo que yo me he sentido identificado al escribirla y al dirigirla, pues mucha gente se puede sentir identificada también. Muy bien. También lo que preguntar es, vemos que el ajedrez es una figura fundamental dentro de la película. Si fueses una pieza de ajedrez, ¿cuál serías y por qué? Yo, igual es por gusto personal, me identifico y me gusta mucho el caballo, porque tiene un movimiento extraño muy brusco. Y yo soy un poco maño en ese sentido, soy muy vehemente, soy mucho de... No estoy tan bien ordenado como puede estar una torre, un alfil. ¿Sabes? El caballo me gusta porque es más impredecible y tiene un movimiento más extraño. ¿Cómo de importante es la motivación hoy en día para sacar el potencial de una persona? Y luego también, ¿cuál es el mensaje más motivador que te han dado? Pues para mí lo es todo. Para mí lo es todo por la motivación. Yo te voy a poner el ejemplo. Cuando yo descubrí que existía un oficio que era el de guionista, hoy en España, cuando le dije a mi madre que quería escribir guión, en aquel tiempo no existían las escuelas de guión en España. De hecho, te tienes que ir a estudiar fuera. Y lo que todo el mundo espera de sus hijos es que estudiaran Derecho, estudiaran empresariales, estudiaran Medicina, ¿no? Entonces yo cuando le transmití a mi madre, había empezado a hacer cortos y no, que quiero estudiar, quiero ser guionista, quiero estudiar lo primero, pues una madre de ese tiempo me pregunta, ¿pero eso qué es? ¿Ese oficio existe? Digo, sí, no estamos, en España no está muy establecido y tal, y estoy mirando para poderlo estudiar fuera. ¿Qué te parece? Y yo siempre me acordaré, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú quieres hacer eso? Es decir, pues si tú te parece y crees que lo puedes hacer y hacer bien, a mí me parece fabuloso, ¿no? Pues, esa comprensión que tuvo mi madre pues hace que, bueno, que afortunadamente haya podido desarrollar una carrera en algo que me guste y que era una ilusión. ¿Y el mensaje más motivador que te han dado? Pues probablemente fue ese. Si a ti te gusta, lo vas a hacer bien. Muy bien. Sí. Perfecto. Luego también hay una cosa que
frase que les decía Donen a sus alumnos antes de los campeonatos, que es, delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales. Para ti, ¿qué significa esa frase? Pues para mí, cuando me la contó don Enrique en la primera conversación, para mí significó tanto que la primera versión de guión se llamó Todos somos iguales. Porque para mí era la frase que describía la película o el espíritu de la película, ¿no? Como chavales apartados o de un entorno marginal, a través de la educación, a través del buen profesor, pueden encontrar una vía y pueden encontrar un camino en la vida, ¿no? Entonces, para mí lo resume todo esa frase que dijo Enrique. De hecho, la película, yo creo que durante 3-4 borradores la llamamos Todos somos iguales. Luego ya, como la habíamos la frase muy integrada dentro de la película, dije, bueno, vamos a buscar otra vía. Pero para mí define la película 100%. Y también define lo que yo creo es una actitud positiva ante la vida. Y creo que ahí Enrique dio en la clave de cómo motivar a unos chavales que ellos inicialmente pensaban que siempre tenían que estar al margen y habían asumido que en la vida iban a estar al margen. Que para mí eso era lo más preocupante. Y eso es lo que buscaba Enrique, que no tenéis por qué estar al margen en la vida. Tenéis que estar tanto como ese, como el otro. Sí, al final yo creo que también la película muestra algo también muy importante que son también como son los prejuicios también de que o por tú vistes así o tú eres así, o eres un delincuente o eres tal, y no es así. Yo creo que la película también muestra eso, que al final sí, todos tenemos nuestras cosas, pero al final todos somos iguales ante todo. Es que nos gusta en exceso juzgar, yo creo. Nos gusta en exceso hacer estereotipos. Y yo creo que desgraciadamente esto viene ya desde la escuela. Cuando eres pequeño ya es un estereotipo, este es el listo, este es el tonto, este es el tal. Y afortunadamente en la vida para mí no hay blancos ni negros, hay muchos grises. Y entonces dentro de esos grises creo que nos podemos mover todos. Y los extremos probablemente cuanto más nos alejemos de ellos mejor, ¿no? Entonces es un poco lo que transmite la película, que vamos a vivir todo dentro de los grises y vamos a entendernos mejor. Sí. Para ti, Nacho, Menudas piezas es... Para mí es una historia de superación y es una historia de unos chavales comunes, normales, viviendo situaciones extraordinarias. Y luego como película para mí es una historia que emociona a través del humor, que además a mí personalmente como creador es lo que me apasiona más y me parece más difícil de hacer, ¿no? Porque emocionar a través de lugares comunes por los que transita el drama creo que muchas veces es más fácil, pero emocionar a través del humor es muy complicado y creo que Menudas piezas se emociona a través del humor.